Sean todos bienvenidos a este espacio liderado por Voces de Papel. Hoy nos encontramos con Marga López e Iván López para hablar un poco de la literatura cejeña y también de los escritores de nuestro municipio. Hoy me acompaña mi compañero Abel Anselmo Ríos, quien estará también moderando este encuentro. Un saludo. Me corresponde un honor muy chévere, el regalo de presentarles a dos personas que para la gran mayoría de ustedes no necesitan presentación, pero habrá otros que de pronto aún no tienen la fortuna de conocerlos. Entonces tenemos a Iván López, que en este momento es el líder de la Galería de Arte de La Ceja, y que tiene un bagaje cultural impresionante en La Ceja en una cantidad de menesteres. Aparte de todo su trabajo en literatura, es un excelente pintor. Pero la razón por la que invitamos a Iván es porque Iván tiene una conexión muy bonita con una cantidad de escritores de todas las edades, y conoce mucho sobre todas esas apuestas que están generando desde hace mucho tiempo, desde la época de los comunes y antes, los escritores de La Ceja. Por otro lado está Marga López, que como dice Águeda Pizarro es un tesoro nacional, es un tesoro de La Ceja, y que también conoce, ya todos pues conocemos toda su trayectoria, no solo como una gran poeta, que a todos nos hincha el corazón, sus poemas, sus sonetos y todo, pero también hay un trabajo de Marga muy hermoso alrededor de la enseñanza, de compartir todos esos asombros. Y ese trabajo parte desde las veredas, desde los niños de los colegios, desde los lectores de las bibliotecas, hasta también talleres como por ejemplo el taller de filosofía de la poesía Luna. Y a través de estos espacios, tanto desde las veredas como en estos talleres ya muy específicos en la creación literaria, Marga también ha tenido la oportunidad de conocer a muchos escritores de La Ceja. Algo que puedo decir de los dos que me parece en este caso, pues resaltaría como la gran virtud también, es que son excelentes lectores, que es como el lugar más privilegiado de la literatura, creería yo, y como lectores también han tenido la oportunidad de conocer a muchísimos escritores de La Ceja o escritores de literaturas que tienen que ver con La Ceja, y eso es, digamos, lo que nos convoca hoy en esta conversada. Quiero darles las gracias de la invitación por habernos acogido a este encuentro, a este espacio. Quiero empezar primero con Marga, haciéndole una pregunta, y es: ¿qué sientes cuando escribes poesía? Cuando llegas en ese momento de escribir, de crear con este mundo de las palabras, ¿qué sientes? ¿Qué te motiva a escribir poesía? Estaba ahora leyendo un documento de Albert Began, El alma romántica y el sueño. Lo vimos en algunos talleres del Museo Rayo, y Luis Aragón comienza el texto diciendo que de pronto se abren unas puertas a otros mundos a través del lenguaje, y puede ser esa una de las sensaciones, que se abra como la posibilidad de mirar más allá con esas transfiguraciones del lenguaje poético. La palabra no es mía, transfiguración, sino de Octavio Paz, diciendo que la palabra se transfigura del hecho cotidiano y pasa a atraer como otros mundos. Sería uno de los tantos viajes que se puede hacer con la poesía, pero uno sí siente, como con ciertas temáticas sobre todo, siente como unas aperturas, como decía William Blake, como las puertas de la percepción. Se abren unos umbrales y se pasa a otros mundos que el lenguaje permite, pero solo el lenguaje poético. Diría que la novela y el cuento también pueden permitir, pero hay en la poesía, como es como el primer lenguaje de la humanidad, hay una magia más extraña en el lenguaje poético que en los otros lenguajes. Y para Iván. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué rico que estos encuentros se den. Yo sé que esto fortalece mucho pues el hacer de la literatura en particular, pero de la cultura en general en La Ceja, y pues la expansión que teníamos hacia otros lados.
siempre procurando exaltar esa riqueza. Yo sé que la ceja tiene un movimiento cultural muy fuerte, en algún momento en que aflore, que haya pues como esas coincidencias del trabajo de tantos géneros, tantos frentes, tantos hacedores, tantos trabajadores de la cultura de la ceja, va a descubrir su momento y su vocación real orientada hacia el futuro, pues que buscamos siempre como esas potencialidades de la ceja, y la ceja va como muy en ese camino de ser muy fuerte y reconocida por su trabajo cultural y lo que tiene que ver alrededor, la gastronomía, pues el turismo, el ecoturismo, también la posibilidad de toda la autogestión alimentaria, todas las cosas que exigen estos tiempos tan difíciles. Pero ya en particular con tu pregunta, la poesía para mí tiene la connotación de poder expresar cosas que de otra manera me demoraría mucho en la intención de poder comunicarlas. A través de lo que escribo logro como aprender lo que intento decir, que de otra manera me tendría que explayar mucho y tal vez me haría muy incoherente, a pesar de que el lenguaje de la poesía sea un poco no hermético, pero es la posibilidad de abrirlo y expandirlo, y como tiene múltiples lecturas en esa polisemia posible que tenga el texto, yo siento que me comunico mucho más fácil de esa manera. De otra manera pues tendría, como lo digo, que expandirme demasiado en explicaciones no pedidas y que no quiero dar. Sí, pero entonces es eso, me siento bien. No sé, tal vez como dijo Rafael Alberti cuando recibió el premio Cervantes, es algo que digo con frecuencia. No sé si seré un buen o un mal poeta, eso no lo sé. Lo que sí sé es que he intentado vivir como un poeta, que no sé qué es, pero que lo intento. Entonces, sí. Vivir en el intento. Sí, vivir en el intento, sí. Atreverse y equivocarse en el intento, sí. Para Belancelmo, tener estos dos referentes, porque tú eres ejeño, has vivido también un proceso literario con Voces de Papel. Cuando puedes dialogar con estas dos personas, ¿qué disfrutas cuando te encuentras con ellos dos a la hora de hablar de poesía, de literatura, de la ceja, por supuesto? Pues me pones como en el rol que me gusta mucho de representar la fortuna que han tenido muchos y muchas ejeñas alrededor de Iván y de Marga. Yo puedo contar que en algún momento hice parte de talleres de creación y de conversación de la poesía con Iván, del taller Arcadia, me acuerdo, del taller Altagracia también. Que le decíamos Artagracia. Y con Marga, por supuesto, desde niño, por culpa de mi mamá. Y lo digo como algo muy, muy bonito, en la biblioteca, luego en la Casa de la Cultura, y también en algunos momentos en el taller Aluna. Pero lo cuento no como algo de Anselmo, sino que es muy bonito saber que esto le ha pasado a muchos escritores de la ceja, y que muchísimos escritores, por lo menos actuales, en muchos momentos tuvieron espaldarazos por este par de personas tan generosas. Que así debería ser, pienso yo, el mundo en el tema literario. No sé si lo sea así con todos los escritores. Amaranta también lo sabe, pero es algo muy lindo que ellos han generado, y es una de las razones, creo yo, que hace que el cielo hoy nos junte para contar sobre los procesos de creadores, escritores de la ceja. Para Marga, llegar a ese territorio y habitar este lugar, ¿qué te transformó? Bueno, con la ceja, no sé si fue Anselmo el que me contó que alguna vez llegaron los japoneses y dijeron que aquí habían unas energías específicamente extrañas, entre el capiro, la peña, el corcovado, que había unas energías específicas para el arte, para el misterio aquí en la ceja. Bueno, mi padre, mi abuelo, mi familia, pues mi familia paterna, toda es cejeña. Entonces, la ceja ha sido algo que atrae y no deja salir. Ahí, si lees a Carlos Castaneda, habla de montañas, pues eso no es Castaneda, son los ancestrales los que saben eso, que hay montañas que te dejan ahí, y la montaña te cuida.
gente que se va a ir al Guayco y la montaña empieza a hablar, o sea, la naturaleza. Creo que nosotros los humanos y sobre todo pues los mestizos, los mamíferos humanos y sobre todo los mestizos, no somos personas que sepamos las fuerzas que nos acompañan en lo que nos rodea con la naturaleza. Yo creo que la naturaleza primero, obvio que antes de la naturaleza la gente, obvio que uno tiene amigas desde la juventud y la niñez en la ceja, entonces obvio que eso lo marca uno, las amistades y la gente que lo rodea a uno en el pueblo. Para Iván, que habita La Ceja, que ha estado tanto tiempo en este bello municipio, ¿qué lo inspira? ¿Qué le inspira este territorio? Largo tiempo y largo tiempo. Y si vamos a los bisabuelos, que pues es de la última referencia que tengo, yo soy cejeño de todo el maíz y poco tiempo me he ausentado de este territorio. Realmente pues he vivido un poco de tiempo en el valle, intenté vivir en Bogotá, en Río Negro muy pocos meses y en La Ceja la mayoría del tiempo. ¿Qué me inspira? Bueno, a ver, en el colegio teníamos la clase de preceptiva, sintaxis, todo ese cuento. Me parece que la literatura es una cosa muy complicada porque estudiaba en el colegio de La Salle. Y desinencias de los verbos, declinaciones, por Dios. Me gusta escribir, me gusta leer, pero por Dios, tenerse que aprender todos esos manuales, todas esas carretas. Sí. Es como lo que sostengo con respecto a los libros. Leer libros sin ningún propósito es muy bacano, pero que lo obliguen a uno a presentar informes de lectura, eso es lo más harto del mundo. Yo creo que por eso llega uno a los libros por el odio a los libros, llega uno a los poemas por el odio a los poemas, decía García Márquez alguna vez cuando escribía poemas en Zipaquirá, en su tiempo de estudiante. Y a mí me encanta de La Ceja todo, es decir, siempre he estado como muy comprometido desde niño con cosas de cejeños. Siempre me gustó pues mucho trabajar con los muchachos, hacer parte del cuento y siempre no estuve a la cabeza, sino que me gustaba estar metido ahí, sobre todo con personas muy mayores, pero desafortunadamente los mayores consideran que los chiquillos son muy estorbosos como ciertos perros. Entonces tenemos que inventar clubes para los más pequeños y cositas donde hacíamos trabajos. Por ejemplo, yo conocí todo el territorio, ahorita que hablaban del Guayco, el Guayco profundo, la línea, subir un espacio muy grande, muy tenaz que sube el Guayco a Pantanillo, que es, yo creo que la suprema trepada. Entonces lo conocimos de niños por estar involucrados en esos trabajos. Entonces desde niños yo recuerdo que andábamos con jesuitas porque no alcanzamos a clasificar para el club juvenil con el seminario Cristo Sacerdote. Le pedimos a los jesuitas, los novicios, que crearon uno para los más sardinos, 9, 10 años. Nos conocimos del territorio y desde entonces empezó a gustarnos mucho eso de escribir. Los jesuitas nos montaban sesiones de títeres y todo ese cuento. Recuerdo que en una excursión que hicimos por todo ese Guayco nos convocaron a hacer una redacción sobre el cuento y el premio era un teatrino con los títeres y todo ese cuento. Entonces todo ese cuento fue aprendiendo y los muchachos, los torneos de fútbol, las carretas, las vainas, siempre como en ese asunto de intentar hacer algo por La Ceja. Cuando ya llega el tiempo, digamos, de la primera juventud, entonces vemos que la cultura en La Ceja, no, a ver, volvámonos un poquito. El 77, el paro cívico de mayo del 77 representa para nosotros como la inmersión en el siglo XX. García Márquez dice que Colombia entra al siglo XX con la muerte de Gaitán. Antes no existían mayores cosas. La Ceja, Colombia era el mismo país de comienzos de la República y toda esa carreta. La Ceja también, como era una aldeíta pequeña, no existían muchas cosas que transformaran. Yo me imagino a mi abuelo, que vivió largos años, como un eterno joven de 80 años, sin mayores cambios en su vida, la misma rutina, la agricultura, los aguardienticos los domingos, la misa, la conversación parroquial. Bueno, todas esas cosas. La Ceja era plana en sus cosas, su vida era gris de sacristía, el único ritual que existía era la ida al cine. Yo vivía frente al viejo teatro, ahí nací. Todas esas carretas, entonces siempre nos preguntamos, pues, porque ya el mundo estaba expandiendo
digamos, sus posibilidades, ya nos llegaban cosas, de Fernando González, de nadistas, una cantidad de cosas. Entonces con los muchachos identificables de la época armamos el grupo de los comunes, como para intentar insertar la ceja en otras cosas. Teníamos contacto con gente de Medellín, algunos compañeros ya iban a la universidad, entonces nos abrían el cuento, los ojos a cosas. En ese entonces, recuerdo cuando yo terminé bachillerato, en el 74, hubo una mudanza de toda una generación hacia Medellín porque había la necesidad de continuar los estudios universitarios. Pero estos muchachos conservaron a los papás acá o parientes, y la ceja siempre atrae, como dice Marga. Los fines de semana venían con sus inquietudes primerizas de universidad, los primíparos. Entonces el teatro que veíamos, la literatura, los documentos. Entonces yo asisto a esto extracurricular, un seminario sobre literatura rusa del siglo XIX. Entonces todos esos materiales los reuníamos, los discutíamos, los comentábamos, y veíamos la necesidad de que la ceja entrara como en ese tiempo también, y nos propusimos muchas cosas, y de ahí surge pues como ya la necesidad de hacer literatura. Les confieso que una de las primeras relaciones directas es cuando mi hermana, la que me antecede en la casa, yo soy el noveno, ella la octava, Ruby, muy amiga de Marga López, me dice alguna vez Ruby: Iván, ¿sabes que un muy amigo de Marga está en la clínica? Es un viejito muy interesante, y hemos ido a visitarlo. Sí. Ciro Mendía está agonizando en la clínica. Ciro Mendía, yo sí he oído mencionar, sé que escribe teatro costumbrista, una poesía muy bonita. Entonces conocí esos poemas del ángel, del espejo donde el ángel ve reflejada a la niña. Eso. Entonces me parece maravilloso. Le dije: ¿cómo Ruby? ¿Y Marga es quién? Entonces empezamos a establecer relaciones. Marga era profesora en el nocturno. Allá llegamos pues con nosotros en los comunes, teníamos un taller en el coro de la capilla. Entonces esa relación en el nocturno fue una fortaleza muy grande de nosotros, la biblioteca que quedaba ahí también. ¿Recuerdas, Marga, que hacíamos conciertos de música, teatro, todo este cuento? Entonces nos fue expandiendo como el cuento, nos fuimos conociendo muchos y llegaban. Entonces toda esa riqueza, y la ceja, esa atracción que se vuelve para muchos artistas plásticos, poetas. Entonces todo ese cuento, literatos, filósofos. Entonces, y ahorita aún más, con toda la cantidad de gente que está llegando, viene gente con una cantidad de cosas maravillosas. Entonces, rico ser como... Entonces, como si uno estuviera atento al territorio que me dio la vida para habitar, que es siendo yo pues un cejeño que quiere ser universal, pero tal vez como esos seres que nunca salieron de su pueblo y estaban en contacto con el mundo. Kant, no sé quién es más, pero que eran ahí sembraditos en su pequeña aldea, pero eran ciudadanos del mundo. Yo quisiera hacer eso. Entonces, bueno, siempre estuve atento a lo que me tocó, que era sea como una responsabilidad con el municipio, con un trabajo, y entonces he estado muy atento. Y entonces sí, he tenido la información de cosas, contactos con gente, y quisiéramos ahorita que lo expresaba en la primera parte, pues que la ceja tuviera esa gran fortaleza y que le mostráramos al mundo cuál es nuestra vocación, bueno, en este aspecto cultural, ¿sí? Todas estas otras riquezas humanas que tiene la ceja, para que no sea solo pues lo que ha ocurrido siempre, puedes decir como un estado de servidumbre frente a la metrópoli. Los municipios siempre alimentan la metrópoli, pero la metrópoli nos roba los sueños. Entonces qué bacano que tuviésemos sueños propios y rico. Sí. Llegas a un punto que me parece importante, y es conocer esa relación que fueron nutriendo ustedes dos como grandes poetas, pero también con esa sensibilidad hermosa del territorio, y es que conocen el uno del otro. Marga, ¿qué conoce de Iván? Iván, ¿qué lo conoce que pasa de Marga? con Iván es, pronto lo había dicho en otra entrevista, en algo anterior, pero Iván es muy sagrado para mí por la mamá. Porque mi mamá y su mamá eran vecinas y muy amigas. Doña Tulia y doña Emilia eran vecinas allí a una cuadra de la alcaldía yendo para Río Negro, al frente del Teatro Aranzazu, donde paso por el parqueadero y está la casa de Iván ahí, bueno. La presencia. La mamá de Iván no conocía a su papá. Creo que cuando llegué a la vida de doña Tulia, creo que el papá ya no estaba o no conocía al papá. Marina, que se fue muy ligero, menor que yo, Marina también, pero con Marina me encontré otra vez en otro barrio. Y con Ruby teníamos la pachanga de estar junticas y en reuniones deliciosas en la casa. Con doña Tulia, lo que pasa es que hablar de mujeres como
que uno de niño ve como resplandores. Doña Tulia tenía unos ojos impresionantemente hermosos. Y uno como niño iba allá y veía a doña Tulia y mi mamá también, conversaban. Eran mujeres que se mantenían mucho en el hogar. Mujeres que salían de pronto de visita donde una vecina, pero estaban consagradas a los hijos y a la familia. Entonces era una mujer muy bella, muy bella. Alguna vez nos comentaron que a doña Tulia le había pasado algo en el ojo y uno de jovencito sufría mucho por eso. Eso fue como algo que le pasó a ella. No sé qué fue mal, le entró como un suciecito al ojo. En todo caso, los ojos de ella eran para mí unos ojos que... y una dulzura y una mirada y una forma de sonreír. Es que era una mujer... Entonces, para mí, que Iván fuera hijo de doña Tulia, un ídolo de mi infancia y de mi juventud, entonces era como que Iván era hijo de una mujer que era para mí como una reina, así como mi madre. Las dos contemporáneas, las dos amigas. Ahí comienza mi relación con Iván, antes de que Iván y yo tratáramos por la mamá. Y luego el cine. Nos une el cine porque entonces en el Teatro Aranzazu los niños íbamos a ver cine mexicano y esto era un acontecimiento como en Cinema Paradiso, como la película Cinema Paradiso trae mucho el Aranzazu. Y ahí vi yo por primera vez a Fabiola Bonilla recitando y cantando las zarzuelas. Otras mujeres también ahí estaban, Marina García, Fabiola Bonilla, Adela Carbona. Son mujeres que vimos actuando en el teatro. Entonces el teatro era una magia que estaba ahí cerca, entonces estábamos unidos, Iván y yo también por el tango. Había un señor que tenía un tango bar en el o sea, hay varios asuntos poéticos que nos unían en la esquina. Juan Tango. Entonces también estaban los hermanos Bernal. Yo estaba enamorada de Jesús María Bernal, pero yo no era chiquita, yo lo veía pasar. Jesús María Bernal nunca me miraría a mí, pero era como eso que uno decía que era el novio, el otro no sabía que era el novio. Sí. Entonces, eso no era problema de él. Sí, ni siquiera lo saludaban a uno, porque un señor mayor, tal cosa. Un muchacho mayor, señor no. Entonces con Iván hay esa vivencia con la ceja, y luego ya nos reunimos ya en la poesía. Ya nos reunimos en la poesía porque, claro, Iván para mí es el poeta de la ceja, en todos los aspectos. ¿En qué sentido? En que es un hombre bastante estudioso de la literatura, la pintura también, como decía Lancemos, pero Iván reúne un estudio intelectual que le va a enriquecer la poesía, aunque la poesía no trate de la intelectualidad. Iván es como muy, metiéndose muy en el lenguaje urbano, sencillo, pero muy profunda la poesía. Puede haber poemas de Iván que no se vayan a comprender fácil, pero eso no importa. Uno no escribe para que lo entiendan. Si llegó un poema, bien. Pero Iván trata muchas temáticas distintas en la poesía. Y para mí, pues el poeta más grande que la ceja ha dado. Yo no sé si nos vas a preguntar ya, Milenita hermosa, por los poetas, pues que queremos hablar de ellos. Yo tengo 6. Mira, tengo 6, 7 con Iván. Ya ese Premio Nacional de Poesía que Iván se ganó en el Carmen de Iguoral, creo que es el primer premio que dan, ¿cierto, Iván? Muy bien, muy merecido, porque la obra, la poesía de Iván no es una poesía que sea común, sino que es un trabajo espiritual e intelectual, pero alto en poesía. Entonces merece ese puesto que yo se lo doy, y seguro otros también se lo damos. Y hay una mujer, puede haber algunas antes de ella, pero yo no las conozco. Bueno, así hay otra mujer que se me ocurre. Hay unas mujeres mayores que nosotros, que ya se nos fueron, creo que las 3, que se llamaron Maruja Toro. Maruja Toro, hay poemas de Maruja Toro en Opinión Cejeña, poemas rimados, poemas hermosos, pero es una poetisa. Es una poeta de la ceja, Maruja Toro. Está con Doña Odila Chica de Toro, que también son mujeres que riman su poesía. Doña Odila muy enseñada a la poesía mística. Es una mujer bastante de mucha fe y de su poesía. Pero grandes imágenes literarias que tiene Doña Odila. Para mí es como la poeta clave de la ceja. Maruja también, se parecen.
siendo doña Odila hay un trabajo más constante con la poesía. Y Alicia Ángel, otra persona que también trabaja la poesía, de las tres. La de doña Odila es la que más conozco, una mujer sui generis, una mujer maravillosa, una mujer... me impresiona la historia de doña Odila, ¿en qué sentido? También es teatrera y también es lira, Muere su esposo don Octavio, y al morir don Octavio, doña Odila se consagra a ese amor del recuerdo de su esposo, maravillosa pareja y familia, pero entonces llega la muerte y ella sigue en ese amor fiel por su esposo, que se nota en todo. El instrumento se colgó la lira, como se decía, y es una mujer dedicada a enseñar a los niños la doctrina, a preparar para la primera comunión, una mujer generosa, una mujer maravillosa. A Maruja no la traté, la hermana del mono toro. Alicia Ángel la vi una vez, pero a doña Odila tuve la oportunidad de sentirla. Entonces, claro, tengo que hablar de ella más emocionada por el conocimiento. Una mujer maravillosa, una mujer de una alegría, de una chispa, de una fe, como de una mujer, pero no le puedo decir como matrona, sino, no, una mujer alegre, una mujer vital, una mujer muy bella, doña Odila. Y hablando de mujeres jóvenes en la poesía, pues tengo dos mujeres para mencionar y dos hombres que yo quiero mucho, que son mis hijos, que son Juan Gabriel Medina y Abel Anselmo Ríos. Ellos son de los grandes poetas de la ceja. El problema que tengo es que Abel Anselmo sale poquito, tiene que salir más, porque Abel Anselmo en él prima el teatro, la música, y la poesía no le da el puesto que tiene. Y es de los grandes poetas con Juan Gabriel Medina, que tiene su libro, pues, y de repente la noche. Hermoso. Y es un poeta nato, y a Juan Gabriel lo mata la sensibilidad, se muere la mamá, entonces empiezan aquí los poemas a la madre, a la hermana, a Lorenza, que es una, yo no sé si se puede llamar, ¿cómo llama usted, compadre, los compadres aquí? Es algo sui generis de un hombre dedicado, pues, a los procesos de la gestación y de todo, para cantarlo en poesía. Entonces, claro, cuando se presenta el libro, la hija está orgullosa porque, perdóname, está sentada sabiendo que el libro es para ella y que le escribieron esa poesía. Entonces la niña empieza también a formarse en el arte también de esa manera, está ahí. Bueno, con Juan Gabriel hay mucha poesía familiar, mucha poesía a la madre, a la niña sobre todo, a la niña en todos los procesos, las herencias que le va a dar a la niña, de pronto Van Gogh, Leonardo da Vinci, todo lo que le da a la niña en ese libro, que todos los padres deberían hacer eso, ¿no? Y Abel Anselmo es otro cuento. Abel Anselmo se mete por la niña de Schindler, se mete por el angelito, y hace poquito volvieron a sacar el angelito. Y a mí me pareció una maravilla. Pues, ¿qué come el angelito que está en la biblioteca? El angelito come libros, el angelito es una magia. ¿Qué dice? ¿Qué tiene Dios? Decía ahí. Entonces, tiene unos poemas que nos grabamos todos, que los decimos, los de Abel Anselmo y Juan Gabriel, que los pondría juntos por las edades. Y hay dos mujeres que tengo que destacar, muy buena. Yo quisiera hacer una mención especial de Lina Ríos. Ellas de pronto dejen la poesía de lado, viene la mamá, vienen las ocupaciones, pero muy buena poeta. Una mujer mencionada en Roldanillo con mención de honor, con unos recitales, y muy buena poeta. Excelente. A su mamá Elvia le trae unos elefantes que uno no puede olvidar. Y Laura Saldarriaga, que se ha dedicado en el cuento, en la poesía y en su psicología, también es la poeta de la ceja que más ha tenido oportunidad de ser invitada, y está en los procesos de crecer en el poema, pero se ha atrevido a salir, a mostrar, a ir, que Cuba, que Brasil, que México, que tal parte, que Costa Rica, entonces se va, representa a Colombia y lo está haciendo muy bien, y acaba de hacer una magia hace 2 o 3 años muy linda, que fue traernos el Principito, decir que el Capiro es el elefante del Principito cuando vamos por Guamito, y Laura es la persona que más, y comenzó por un cuento, por un relato que ella hizo premiado en RCN, que lo hicimos en un taller de poesía, escribiendo sobre su abuela, que yo conocí, Fanny Líbano. Entonces, al destacar a la abuela, lo hizo de una manera sencilla, coloquial, puede ser cuento o no, pero la abuela quedó ahí. Fanny Líbano nos quedó muy clara, los caballos, las pinturas y salantes y todo. Entonces luego Laura se ha atrevido al poema con muy buena fortuna y lo ha presentado. Yo creo que estas personas, Iván,
vos tenés conocimiento de otros poetas de La Ceja. Darío Ángel, también poeta, hizo unas letras para canciones. Conocí a Darío un instante, pero muy buen poeta también. No sé qué tiene que ver con doña Alicia Ángel, no, nada. Son otros Ángel. Sí, más bien de los Esto cayó el profe Darío. Pero qué bueno, Iván, que me traigas otros nombres que yo ignore, porque es ignorancia que uno no conozca a otros, porque tiene que haber más. Lo que pasa es que La Ceja, primero que todo, la música. Entonces, los músicos son 100, 200, 300. Entonces, poetas, la música prima en La Ceja. La música es el arte mayor de La Ceja. Y está la poesía y la pintura también, y la arquitectura y todo. Hay arquitectos, aquí hay de todo. Aquí hay magos y todo, y de todo hay. Sin embargo, Iván, no sé tú qué otros poetas y poetisas tengas de La Ceja. Sí, Marga, nosotros, cuando digo nosotros, digo, por ejemplo, Walter Ríos, y yo nos hemos dedicado... Walter también. Nos hemos dedicado a rastrear mucho cuando hacen festivales de talentos en las instituciones educativas, y estamos muy pendientes de los muchachos que están haciendo cosas, y nos han surgido pues unas grandes sorpresas. Y procuramos que estos muchachos trasciendan lo que nosotros llamamos los muros de la institución y los vean un poquito más en el cuento. Entonces hemos encontrado gente y que ha estado en una producción constante muy buena. Para mencionar a Julián David González Vera, que ahorita se graduó en literatura y todo este cuento. A Julián lo conocimos desde los 14, 15 años. Para nosotros era el pequeño Rimbaud, porque John Dryden era como el alumno preferido de John Dryden Cárdenas, el Verlaine. Un gran escritor. Sí, él era el Verlaine, y entonces él prohijaba mucho el trabajo de Julián David, y nos parecía, y es un hombre que escribe maravilloso. Walter también me parece que Walter es como el cronista urbano por excelencia de La Ceja, muy en el cuento de lo que ocurre en su entorno, sí, en su territorio, en Fátima, todas las memorias de Fátima, todo el dolor. Walter en el teatro, en la literatura lo transcribe de una manera maravillosa. Pero hemos dejado a un lado, por ejemplo, los que han pasado por La Ceja y se nos han ido por uno u otro motivo. Boris Ramírez, cuando vivió en La Ceja, ganó los premios últimos antes de que se institucionalizara el premio José Manuel Arango, que se llamaba Sixto Arango Gallo, que hace la cultura, que en el año 99 ganó simultáneamente poesía y cuento, porque Boris venía de una literatura muy maravillosa, ese mundo costeño, pero también esa herencia que le viene por allá de no sé dónde, porque él es de ancestros rumanos. Serafinov incluso me contó que una hermana una vez tuvo el descache de intentar solicitar a la vez la nacionalidad rumana, y le dijeron, no, es que ser rumano en la Europa es como ser gitano en el barrio Santa María en Itagüí. Entonces le viene eso. El papá, historiador, de ser historiador del Centro de Historia de Monpós, es ser testigo de 500 años de historia. Boris heredó ese cuento, y Boris es un hombre muy juicioso. Presentó un libro maravilloso, La música eterna de... No recuerdo, es unos cuentos de una cantora, de alguien que tuvo como 10 años, más o menos 50, 60, se nos olvida el nombre de ella, pero la música, inolvidable, La música eterna, es un libro de cuentos sobre la música, maravilloso, donde encontrás a Liz, encontrás reggaetón, pero encontrás a Bach, encontrás un Chandel Montmartre, y bueno, y ahorita me cuenta que anda escribiendo una novela, incluso le dedicó un tiempo, porque una parte de la novela transcurre en Egipto, y se fue a Egipto como 2 meses. Es un investigador muy bello, y él tiene conexiones con La Ceja. Él dice que su gran amor en la literatura es La Ceja, gracias al encuentro con Marga y el encuentro con nosotros, pues, cuando hacíamos estas cosas. Iván, te quería preguntar, yo quiero hablar de un poeta por un solo poema que le conozco. Sí, eso es de él, porque como lo conocemos más como músico, y estoy hablando del que tanto nos duele decir que se nos fue, Heriberto Jurado. La letra de esos ojos que... A orillas del lobismo de mis ojos. Eso es de él, la letra, es poesía. Es inmenso. ¿Cómo es un poquito, Iván, la letra de la canción? Eso es un poema. Gran música, muy buena música, pero eso es un poema. Crea en el abismo de mi alma, detén en él tus ojos negros,
Y si es tu corazón audaz y noble, Eso es poesía. míralo, mira lejos, ¿no ves cómo los campos tienen flores? También mi corazón los tuvo un tiempo, y ahora quedan en él raros despojos y envuelto el remordimiento, ojos que se quieren Ojos más. que se quieren Cuando más. se miran de lejos, no son ojos, sino espejos. Cuando Eso son poemas. Eso es un poema, claro, porque también Parecen es una mis gran pelas olas canción. del mar, porque Es una mis gran penas canción, que vienen pero unos ahí hay cuando un otros se poeta. Ahí hay un poeta. El solo hecho de leer ese, No. ese poema ya Es un él. gran poeta. No sé si Hay que hablar escribió de eso. más. Sí, hay que hablar de ellos. Los Hay que jurados. hablar de ellos, de los. Fidel, pero yo conocí a Fidel y a Heriberto juntos, tenían un dueto que se llamaba Pensamiento. Los conocí cuando se ganaron el Festival Salesiano de Canción Protesta. Que el premio fue un Beethoven pirograbado, que ese Beethoven tuvo como 100 dueños. Salían, bebían, lo empeñaban, volvía y cambiaba de dueño. Y volvía a llegar Sí, y se volvía a volvía a llegar. ir. Ese todavía Sí, andan sí. peleando por él. El cuento era que ellos escribían muchas canciones en el tono de Ani Jaime, Gallinazos y todo eso, canciones maravillosas. Fidel me dice que él tiene más de 1000 poemas. Bueno, Hay que rescatar sí, eso hay que porque son rescatar ese increíbles. Por trabajo. favor. Y Heriberto era, digamos, como el pensamiento sensible del cuento, y ellos produjeron, incluso con fama intentó institucionalizar el Festival de Música Carlos Vieco, cuando había un salón múltiple en Confama muy bello, que era un coliseo. Yo asistí una vez y los recuerdo a ellos como antecedente de los carrangueros del Ráquira, los mismos sombreros y las mismas ruanas. Soñamos con esa antología, es Sí. exhaustiva la investigación, Sí. Sí. pero tenemos gente maravillosa que Bueno. puede colaborarnos en una investigación que ojalá nadie se nos quede, así sea con 3 poemas. Pero los jurados, Heriberto Jurado, eso es un poema, No, y gran poema. ese es un gran hermoso. poema. Y está, y para La acá maravilla de Heriberto también como músico, el mejor músico empírico que yo he conocido. No, es que- Y en Quena, bueno, ellos eran... Hacía instrumentos. Hacían instrumentos. Pienso que el poema Cejeñita también es poesía total Don Antonio del García. maestro Antonio García. Y yo pienso que esculcando por familias, seguro aparecerían poemas de abuelos, Sí. de gente que... Pues yo bueno, ahí me voy a meter. Jesús Ramírez. Yo ahí me voy a meter porque alguna vez, antes de Voces de Papel, tuvimos un proyecto con un nombre horrible, pero muy real, que se llamaba El Tambo de los Destinos Encerrados, y tiene mucho que ver con eso que Marga dice, que algo aquí lo atrapa a uno, para bien, ¿cierto? Hay una energía que... Y de ahí, de hecho, partieron ese proyecto en el que empezamos y ahí apareció Heriberto y una cantidad de poetas, Bueno. tanto de poetas que se decían así poetas o que habían publicado libros inclusive, como gente que les hicimos caer en cuenta que eran poetas. Claro. Y ahí pasa, por ejemplo, hay anécdotas muy lindas ahí. Ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta de saber que aquí vivió Ciro Mendía por un tiempo, que vivió Ciro Ernesto Mendía. Cardenal por un tiempo, Y- el poeta, el escritor Perdona, William antes de que Agudelo. continúes. Es bueno saber que Ciro Mendía, Carlos Edmundo Mejía Ángel de Caldas, Antioquia, escribe en un poema: moriré en la feliz ceja del tambo. Sí. Pero mucho antes pues, de su muerte. Fue un poeta que conocí bastante, que traté bastante mucho y que, bueno, ¿Estaba una pelea enamorado con de vos? León de Grey, estaba enamorado y me escribió como 30 sonetos. Pero entonces aquí, En grande. moriré en la feliz ceja del tambo. Él muere en el 79, 79. y se lleva 5 días con el maestro Carlos Vieco. Entonces por eso lo relaciona uno, octubre, septiembre, el 79. Y Ciro ya acercándose a los 90 años, viene a morir, había nacido con 1890 y pico, y viene a morir a la ceja, aquí en la clínica. Entonces, es impresionante que una persona haga una premonición en un verso, no, y decir, moriré en la feliz ceja del tambo. Excelente. Y así fue. Ese verso lo encontramos en su poesía, pero antigua, no reciente, antes de la antes de muerte, cuando estaba acá, sino en no un cuando estaba poema, acá. creo que antes de decir Sí. moriré en la feliz. Mencionando que Marga había traído a este espacio también a Lina Ríos, hay una historia muy linda que nos encontramos alrededor de Lina cuando estábamos haciendo estas investigaciones, que de hecho en Voces de Papel salió una edición especial con algunos de esos escritores, la edición Por Debajo de la Puerta. De Lina encontramos que la mamá
doña Elvia, que todavía va al Centro Día Gerontológico y hace teatro y todo con Darío Soto, es también escritora. Ella, aparte de que se sabía de poemas y sainetes, inclusive de la vereda de memoria, esculcando con ella encontramos unos poemas largos, extensos que hizo sobre matrimonio, hay uno muy hermoso sobre un matrimonio en la vereda. Entonces en coplas va contando todas las costumbres alrededor del matrimonio. Y escarbando y esculcando con ella encontramos poemas que escribió su papá, don Domingo de Jesús Ramírez. Y nos pareció pues muy bonito la historia de don Domingo allá en San José, un agricultor que incluso ni siquiera terminó los estudios de primaria, pero pues aprendió a leer. Y por las noches, después de sus labores del campo y todo, estudiaba, leía textos como la Divina Comedia, leía Shakespeare y se atrevió también a escribir. Y tuvimos acceso a algunos poemas escritos por él. Luego nos dimos cuenta que uno o dos eran de otros poetas del siglo XIX y pensando el siglo XX, pero esas cosas, esas historias que hay, como que dan cuenta de ese ADN creativo que hay en La Ceja. De alguna manera los cejeños tenemos como esa pulsión de creación y es muy chévere. Si hiciéramos una lista que Iván ahorita nos termina de ayudar y Marga a completarla, la cosa sería extensísima. Desde ya toca pedirles disculpas a tantos grandes escritoras grandes escritores y escritoras que dan cuenta pues de eso que ocurre acá, esa llamada a la creatividad que ocurre en La Ceja, y en la literatura no es la excepción. Sí. Bueno, y qué pena, Iván, sí. Muy clave también pensar en lo que pasaba en el siglo XIX, porque tenemos escritores incluso muy asociados y muy arraigados en la idiosincrasia cejeña, como Juan de Dios Aranzazu o como Gregorio Gutiérrez González, tan importantes a nivel incluso nacional, pero que también habría que tenerlos en el rango de los escritores que estuvieron acá pero se fueron y que siendo cejeños también hicieron su vida política y creativa en otros espacios. Yo llamo mucho la atención muchas veces en otros espacios sobre Alejandro Villegas Bravo, que era una persona que nació en Río Negro pero vivió toda su vida en La Ceja, y toda su obra literaria sí la desarrolló en La Ceja, y tiene obras de teatro, unos poemas muy hermosos que dan cuenta también de unas inquietudes literarias, poéticas e intelectuales, de pronto muy a la par con lo que pasaba en Bogotá, en las grandes ciudades, inclusive en Europa. Y eso, pues uno leyendo esos textos se pregunta, bueno, y entonces si esculcáramos más que otras sorpresas, nos encontraríamos del siglo XIX, empezando el siglo XX, recordando por ejemplo que La Unión en ese momento hacía parte de La Ceja, los Vallejuelos. Entonces esos escritores de La Unión de ese momento también están muy conectados con nosotros. Sí, voy a citar a un poeta, un escritor, filósofo, que yo sé que Marga me va a decir, ¿cómo se me va a olvidar? No se va a olvidar. Vicente Jaime Ramírez. Vicente Jaime. Sí, maravilloso el libro poeta que ha publicado, muy buen poeta. Profe de Derecho y también increíble. Bueno, también Jaime León Castaño, el médico que nació en La Ceja y que lo asesinaron a una edad relativamente pronta, y tiene un gran nombre, muchos libros publicados. Donó la biblioteca personal al municipio de La Ceja, no sabemos dónde está, pero él la donó. También a Laureano Domínguez, ese viajero incansable, el hombre que trabaja tanto con esa pasión del agua de mar, ahorita radicado en Abejorral. El atavismo, todas sus investigaciones, muy conocido en muchos países. Yo creo que el pasaporte de Laureano tiene más de 50 países, porque el hombre sí entra rapidito por los aeropuertos. John Jairo Vázquez, Madero, que pasó por aquí, estuvo varios años, vive en Itagüí, entre Itagüí y Jericó, gran pintor también. También debemos citar, hay un periódico que editaban en Coltejer y se llama Lanzadera, fue editado por Mario Escobar Velázquez. Mario Escobar Velázquez habla mucho de un escritor cejeño que publicó unos grandes cuentos que se perdieron, pero creo que él logró publicar una antología de cuentos de Antioquia y lo publica y dice que era un gran escritor y pintor. Murió como a la edad de 40 años, estamos en la obligación de seguir rastreándolo. ¿Cuál? ¿Pero el nombre lo recordás? No, yo lo tengo anotado en algún lado. Y en Lanzadera también mi padre escribió. Mi padre también escribió cuentos y crónicas en Lanzadera, donde trabajaba, porque Lanzadera era de
de Cortejer. De Cortejer. Sí. Está la esposa de este señor Osorio, Miriam, creo que se llama, Miriam Osorio, que vive en España, que fue esposa de Mario Escobar Velázquez, de La Ceja. Bueno, hay una cantidad de gente que tenemos que ir hurgando. Ernei Tobón, y de los nuevos valores Carlos Sánchez, de 15 y 16 años, que publica un buen libro. Está Carolina Moncada Conde también, que muy sonada por estos días, súper bien. Por estos días está también Juan Diego Rincón, joven que va a egresar de La Paz este año. Bueno, una cantidad de gente. Andrés Juan, hay una cantidad de chicos ahora. Ahora también citamos a John Dairon Cárdenas, profesor de literatura. Ahora rector en un colegio en Cañas Gordas. Y muchos estudiantes de La Paz se motivaron a la literatura pues por su fervor y por sus ganas de trabajar con la literatura. Los ponía mucho a leer. ¿Algún profesor en la poesía, profesora, que recordemos? Perdón, también. Pues ahorita está la labor de Sandra Jeniver, que incluso ahora es consejera de cultura por literatura, ya va a representar a los escritores. Marta Emma López, la esposa de Rubén Darío Loquero, también ella. La señorita Elena de antes, pues la señorita Elena, que era la que con Marta Emma, la que entrenaba a los declamadores y que también hacía sus textos. De esa muy amiga, pues muy recordada por Adelita Carmona. Pues, ahorita que hablaban de los declamadores y todo este cuento y los escritores también hay que incluirlos de alguna manera. No, y escribían. Hugo Martínez, de Julio Martín Vélez, que don Julio Martín también escribía y es profe. Es declamador. Don Esteban Zuluaga. Ay, por Dios, don Luis Cano. Nidia, sí. Don Luis Cano, muy buen poeta. Y el Iván Londoño. Iván Londoño, la lista es una locura. Reinaldo Torochica. Don Reinaldo, que nos ha ayudado tanto en estos espacios de la sociedad. Y creo que el doctor Chica también como escritor. Su hija, su nieta. Ay, María Isabel ahora está escribiendo que está incursionando en la poesía con mucho mérito. Bueno, por eso, como decíamos, o sea, qué pena con los que no vamos a mencionar, pero de hecho ahí tenemos una propuesta de concurso, no sé si mencionarla en este momento. Vamos a tener unos libros de Iván y de Marga y los vamos a dejar en concurso. ¿Qué hay que hacer? Súper sencillo. Ustedes ahí en las redes sociales van a etiquetar a alguna persona que conozcan que escriba. Un familiar, un amigo, un escritor cejeño que tuvieron la oportunidad de tener su libro. Solo con etiquetar a una persona que escriba o mencionarla, entran al sorteo. Ya miraremos cómo hacemos el sorteo y les estaremos contando. Y el premio es un libro de Iván. Y pues vamos a dar dos premios, uno de un libro de Iván y otro de un libro de Marga, que es una manera muy chévere que dicha luego dedicar ese libro a quien se lo gane. Y si quieren etiquetar a más de un escritor, pues tienen más oportunidades de ganar. Claro que sí. A mí me gustaría, hablando un poco más de la generación actual de La Ceja de escritores, ¿qué escriben los escritores cejeños actualmente? ¿Escriben de su territorio o escriben de otro tipo de cosas que hacen parte también de ese experimentar a la hora de escribir? ¿O tienen en cuenta a otros referentes de escritores cejeños aquí en este proceso? Motivados por profesores o en mi caso, los niños y los adolescentes se refieren mucho a espacios cejeños. Qué bonito. A espacios cejeños, si fuéramos a hablar pues como de la propiedad del territorio, se refieren mucho a los espacios de La Ceja que para ellos tienen magia. Entonces hablan de parques lineales, hablan de Capilla Chiquinquirá, hablan del parque principal como un centro, de los árboles, hablan del Capiro, por supuesto, como un faro del pueblo. Entonces están hablando de referentes barrios cuando se les ponía a escribir algo de sus barrios, de sus espacios, de sus calles. Ellos están apropiándose del espacio en la escritura, uno de los temas. Qué bonito. Igual. Yo pienso que como en muchas de las artes, en muchos asuntos del cine, las artes plásticas, el teatro, la literatura, también se está convirtiendo en una herramienta como digamos de armar y de reconstruir la manera de vivir de nosotros. Es decir, hay un asunto muy coloquial, muy cotidiano, mucho de echar mano de las realidades inmediatas, y a mí me parece fabuloso. Es como redescubrirnos, no la historia hecha por grandes hombres, sino la historia de los hombres menudos, de los seres cotidianos que hacemos
cómo hacemos nuestra manera de vivir, qué soñamos, qué sueños transmitimos, qué esperanzas tenemos. Bueno, me parece como muy interesante que la gente esté hurgando en eso. Y también en la historia olvidada, es decir, siendo protagonistas y siendo testigos y siendo narradores y cronistas de historias que han ocurrido, que de otra manera no se conocerían. Me parece que se está echando mucho mano de eso. Yo veo que un hecho histórico de determinado momento que ha sido olvidado o que ocurrió en el barrio, todo este cuento me parece como agradable que la gente haya convertido la literatura, el arte en una herramienta también como de reivindicación de todo lo que nos ocurre. Ya en el plano pues como más personal, pues me parece a mí como esas confesiones de la vida que de otras maneras, volvamos a la primera, no resolvemos, como contarle a la amada que la queremos para llegar a... Recuerdo cuando era joven que muchos enamorados se tenían que tomar un cuarto de aguardiente para poder ir donde la novia y todo ese cuento. Ahora escribimos como 10 libros. Ya estamos más modernos, con una copa hay. 10 libros de poesía. Sí. 10 libros de poesía. No. Es decir, me parece que seguimos enriqueciendo pues como los temas de la poesía, pero en mi caso particular, yo veo que se está echando mano de la poesía para reivindicarnos como comunidad, es decir, todo esto que es común, es una puesta en común de todo lo que hemos vivido, soportado, lo que nos alegra, lo que nos reúne, convoca, lo que nos hace, pues esta construcción colectiva tan necesaria. La gente está mirando mucho el entorno, nuestro cronista está saliendo ahora también en el periódico Enfoque de Oriente, a Voces de Papel también llegaban muchos textos. En Periferia, Juan Alejandro Echeverri. Ahora lo que está haciendo el Grupo de Memoria Histórica, una cantidad de textos. Alexander Arboleda, ahí de la famosa tienda de Nevio. Juan Alejandro Echeverri también. Juan Alejandro Echeverri, que es un gran viajero que está en Catatumbo, en Caloto. Marga. A mí me gustaría no olvidar la gente en las veredas. Sí. La gente en las veredas, tenemos mujeres escribiendo, hombres escribiendo. Aquí tengo en la vereda aquí del Tambo, tengo a mi amiga Yuseli escribiendo. Qué maravilla. Acabé de hacerle un poema a Alfonsín Storni. O sea, en donde menos pensamos, mujeres que están más retiradas en los campos y niños en las veredas, nos sorprenderíamos de la riqueza que podemos tomar si exploramos gente que escriba, y nos pasaría lo mismo de Abel Anselmo, ir a buscar abuelos, gente que tiene y de hecho, horas perdidas. Y de hecho, Marga, por ejemplo, cuando nos han puesto a revisar estos concursos institucionales que hacen, casi siempre los cuentos más sorprendentes, por genuinos, por sinceros, pero también por bonitos y fuertes, son los de la zona rural. No sé si tenga que ver con la metodología de Nueva Escuela, que es tan bonita, pero estos niños escriben muy bien en todos los sentidos, no solo técnicos, sino que también sus historias son muy bonitas. Entonces sí, hay que mirar a la zona rural y todo lo que pasa también allí, porque de hecho creo que en San José en algún momento tuvieron un periódico. Los chicos hacían un periódico, lideraron un periódico, ahí salieron. Nos sorprenderíamos explorando. Sí, también quiero citar pues libros recientes publicados por Cejeños. Entonces está Diego López Pigua con su investigación sobre los movimientos cívicos de la década de los 80, y también Jaime Henao con su novela, muy experimental por cierto. Iván, Fabio, ¿no había hecho algo de historia de la ceja también? Bueno. Fabio Marulanda, sí. También, antes que se me olvide, textos de tesis. Se murió hace poco Ignacio Ramírez, del Tambo, que Ignacio hizo pues poemas que musicalizaron grupos de música colombiana. Don Pascual Pérez también tiene. Y Ignacio también se le quedó una monografía escrita sobre la vereda del Tambo. Murió pues a punto ya estaba en el trámite del ICBN y él se murió de repente, pero hay que averiguar con los hermanos y la obra de él. Yo tengo CDs de poemas de él musicalizados por un gran músico, que cuando se ganaron como el premio a los 300 años de Medellín, un nuevo himno, no sé qué. Pues hay cosas muy maravillosas. También don Pascual Pérez Ramírez y don Jesús, que ya en sus años Ramírez. Don Jesús Ramírez, que tiene como 7 ediciones de la historia de mi vida, de historia, poesía ahí. Trayendo a colación de don Pascual un chiste de Iván, él en su armadura se inclinó por el acordeón. También es acordeonista. Pero de los otros libros de escritores que han publicado recientemente está, no sé si Juan David López había publicado, pero este libro
Carlos Suárez, Carlos. que es una labor titánica la que hizo él con su colectivo Sí, de total. publicar este libro Bulimia, el colectivo Bulimia. Ágora. Sí. La familia Bernal publicar también la historia de la familia. Pero se nos está olvidando Un texto otro musical. reciente, una novela de... Jaime Nao, no. No, de este chico... Es una novela, se me va. No. Sí, señor. Que él hace parte de la mesa de turismo. No. Bueno, se nos va. Se nos Ahí, Bueno, de hecho, él se escribió ya, entonces ahí lo mencionaremos. sí, tantos que nos faltan. Y pues la invitación a contactarnos y queremos con este proyecto compartir todo lo que escriben los escritores ejeños, también los que han publicado, buscar maneras de que la gente sepa cómo adquirir sus libros. No podemos olvidarnos del libro, de hecho muy recientemente publicado de Iván, y el libro de Marga. Y quisiéramos felicitar a Juliet Milena por la entrevistadora de tanta altura que hemos tenido, y a Laura y a Juan, nuestros Por allá detrás de cámaras operadores de se están mojando, qué pesar. documentalistas. Y Amaranta, pues por Y darnos esta Amaranta, treguita. porque ya San Nicolás de Tolentino. Ya San Nicolás de Tolentino, por ahí no. Todo el rato bendiciendo la entrevista y no se cansó. Tiene- Quiero hacer la última pregunta, y es ya pues así como de forma un poco más personal y también poética de esta entrevista que nos dio la oportunidad de encontrarnos y de conocernos mucho más. ¿Qué piensan que se está construyendo hoy en La Ceja a partir de la literatura? Iván. Tendría que volver a la primera parte como de la entrevista, ¿sí? Yo digo que La Ceja tiene una gran fuerza cultural a todos los niveles, y recuerdo esa acción tan bella que emprendieron los muchachos de REMIC de unir estos municipios del Retiro, del Carmen, de La Ceja, con sus paisajes, sus gastronomías, sus músicas. Pero también llegará el momento en sumarle a esto la literatura. La literatura también es también una gran riqueza para mostrarle, iniciando pues por La Ceja. Es necesario que La Ceja conozca este trabajo, esta investigación, conozca a los escritores, que seamos más llevados y traídos, que no visitados en el sistema de información local, que ahí faltan algunos. Recuerdo a Mario Cardona también. Ya se John nos Edison está- es el que estaba tratando ahorita de hablar de la novela. Ah, sí, John Edison Mejía es Orozco. Orozco, sí. Sí, claro, dos novelas que ha publicado. Bueno, entonces qué rico que fuera considerada como una de las grandes riquezas también de La Ceja. Es que La Ceja, a ver, yo siempre lo he dicho que las artes representativas tienen público por sí, es el espectáculo, porque nos sacan pues de nuestra cotidianidad, de nuestra modorra. Es como ofrecerle a los muchachos estar sentados todo el tiempo alrededor de otro taller más, otra clase más. La literatura podría hacer eso en lugar de invitarlos a la clase de danza, la clase de educación física, de teatro, donde hay movimiento, hay acción y todo eso. Esa riqueza y esa connotación tienen las artes escénicas y todo ese cuento. La literatura, las artes plásticas, hay grandes exponentes en La Ceja, grandes artífices, pero son más ejercicios de solitarios, ¿cierto? De lobos solitarios, que quisiéramos que tuviese una trascendencia mayor. Y yo creo que La Ceja tiene mucha fuerza. Mire que nos ha alcanzado, que la memoria no alcanza a ocupar la investigación. Seguro que tenemos que ahondar mucho más en el pasado también, que se nos escapan muchos nombres, y espero pues por suerte que esta convocatoria que hace Voces de Papel logre tener la riqueza y se siga alimentando con la convocatoria que hacen, con los estímulos que ustedes ofrecen, a que muchos más nos lleguen información, porque seguro que en cada caso hay un escritor. Yo creo que la literatura en La Ceja, y me imagino a mí de niño, las novenas, porque la gente curiosamente, digamos, que no trasciende la literatura, pero que lo ha hecho, escriben como se hacían las novenas en las casas. Las novenas como dicen, como a ese ritmo, esos octetos y esas rimas y todo ese cuento, es como la riqueza. Mucha gente concibe definitivamente que la poesía es la rima, es la copla. Entonces también deberíamos meter la copla popular y todo ese cuento, cuando hablamos ahorita de Esteban Zuluaga, que hubo en La Ceja también cultores de la copla. Entonces, bueno, yo creo que la tarea es grande, y a descubrir toda esa riqueza
literaria, pues no solo poética, sino a todo nivel, y de investigación, y seguro que se están, porque en La Ceja hay una cantidad de humanistas, que uno sabe recientemente. Otra está surgiendo también como un contagio por la filología hispánica. Conozco muchos que están dando por la filología para hispánica. estudiar filología, sí. Nos vamos a llenar de Rufino José Cuervo. De tanto rezarle a Rufino José Cuervo, se nos está llenando el municipio. A San Rufino Se nos está llenando el municipio. Yo aprovecho y me robo ahí algo que decís, Iván, que me parece clave, y es... hay una cantidad, pues hay poética y poesía en todas las artes, pero ya hablando de literatura, hay mucha literatura, por ejemplo en la música. Músicos de La Ceja que tienen unos textos hermosísimos, y qué chévere que Marga nos recordaba a Heriberto Jurado. Entonces también invitar a estos músicos que componen sus propias canciones y sus propias líricas, porque hay grandes valores ahí. Hay poética detrás de la danza, hay gente que escribe textos cuya motivación es la danza. En La Ceja ocurre, y una cantidad ahora que ya como teatro me tiene muy contenta, una cantidad de dramaturgos y dramaturgas haciendo textos muy interesantes en muchísimos aspectos ya desde el punto de vista técnico de la dramaturgia. Entonces también llamar la atención a que esto no es solo para poetas. Hoy hablamos mucho de poesía porque estamos entre poetas, pero bienvenidos también esas otras formas de la literatura. Quiero agradecerles tanto a ustedes dos por esta invitación, por esta tertulia, también a mi compañero Abel Anselmo, y por supuesto a todo el equipo de Voces de Papel que están aquí presentes haciendo que esto sea posible, para que todos puedan estar conociendo mucho más nuestro municipio tan bello de La Ceja. Y también quiero agradecer a la Sociedad de Mejoras Públicas por haberse vinculado a este espacio. También es muy importante darle las gracias al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que nos alcahueteó este proyecto en la convocatoria de Estímulos Unidos por la Vida en la categoría del almacén de las palabras. Y efectivamente eso es lo que vamos a hacer un almacén pero abierto para que todos conozcan esta lista interminable que hay que hacer de La Ceja. Y a Laura Mesa con sus voces de papel. Exacto.